Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Lo Bueno, Lo Malo y todo lo demás. Hoy estoy con una invitada, Karina Castro, neuropsicóloga del desarrollo infantil. Súper emocionada de tenerte acá, Karina. Muchas gracias por participar en el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente es súper nuevo, digamos, o sea, no quiero decir como en boga, pero fue una noticia que salió hace poco, ¿verdad? Y puede ser un poco controversial y es el tema de que los videojuegos recientemente fueron declarados una adicción. Y vamos a hablar un poco de esto, desarrollar por qué esto se determinó con la experta que es Karina. Entonces, Karina, si querés, te paso el micrófono para que te presentes con todos y todas. Muchas gracias Alexa por la invitación. En realidad, muy lindo que estén hablando de esto en una comunidad tan joven, ¿verdad? Efectivamente, soy neuropsicóloga, que he tenido estudios en neuropsicóloga en adultos y neuropsicóloga pediátrica también. Actualmente vivo en Washington, llevo más de 18 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con salud mental. Y el año pasado hicimos una campaña con Costa Rica con niños y adolescentes para todo lo que tiene que ver con prevención de salud mental, ¿verdad? Si bien desde el 2020 se viene anticipando que la próxima pandemia es enfermedades mentales, hoy, 2 años después, en enero, ya estamos hablando de aumento de un montón de enfermedades relacionadas con la salud mental, ¿verdad? Ansiedad, depresión, suicidio y ahora, efectivamente, la adicción a los videojuegos, ¿verdad? Sí, sí, y ese tema es un tema, ¿verdad?, que nos da como para otro episodio de podcast, el tema de la pandemia secreta o silenciosa, como le has llamado vos, ¿verdad? Que creo que es muy cierto. Em, Creo que nunca antes hemos visto como una ola tan grande de depresión, de ansiedad, de padecimientos, o sea, yo no sé si ustedes sabían esto, pero así como dato curioso aquí en Costa Rica, em, a mis pacientes que los he tenido que referir a psiquiatría, los psiquiatras no tienen campo, o sea, no hay campo. Tienen campo hasta dentro de un mes y medio. Y yo pensé que tal vez eran como mis contactos, ¿verdad? O sea, que eran como los contactos que yo tenía. Y el otro día yo estoy en un grupo como de 150 psicólogos y psicólogas aquí en Costa Rica en WhatsApp y pusieron como, hey, alguien tiene un contacto por favor de un psiquiatra o una psiquiatra que no tenga espacio, o sea, que tenga espacio antes del mes. No tengo contactos, o sea, y nadie le podía dar un contacto, ¿verdad? O sea, los psiquiatras, o sea, los servicios de salud mental se están necesitando más que nunca antes por esto que decís vos, ¿verdad? Efectivamente, en Uruguay, en Argentina y en Estados Unidos inclusive se está hablando de que ya es un problema de salud pública. O sea, ya efectivamente no hay suficientes profesionales para abastecer, digamos, las necesidades que están teniendo las personas ahora en materia de salud mental. Entonces, no solo en Costa Rica, ¿verdad? Sino que ya es un problema a nivel casi que mundial. Sí, exacto. Y es que es interesante porque a veces tal vez cuando leemos las estadísticas nos sentimos como ajenos, ¿verdad? Como, ay, sí, 40 millones de personas en el mundo tienen depresión, ¿verdad? O como, ay, sí, es un problema de salud pública. Pero cuando ya como que lo traemos a lo micro y es como, en serio, los psiquiatras no tienen campo, ¿verdad? Están totalmente llenos, ya no están tomando pacientes nuevos, etcétera. Ahí es donde uno dice, wow, ok, esto es cierto, ¿verdad? O sea, esta estadística la estamos viviendo. Pero bueno, parte de esto, ¿verdad? Y creo que esto como que se ata un poco a lo que vamos a conversar hoy, ¿verdad? Yo te quería preguntar cómo se llegó, y si nos puedes tal vez dar como un resumen ejecutivo, ¿verdad? De cómo se llegó a determinar que los videojuegos eran una adicción. Bien, esto es interesante porque hace muchos años que existen los videojuegos y te voy a hacer Ujú. una analogía con otras cosas. Por ejemplo, el tabaco, en el momento en que salió, veíamos noticias por todo lado que era bueno, inclusive lo asociaban con que la persona que lo hacía era cool, era guapo, era linda, ¿verdad? Era todo, que no hacía daño. Y conforme van pasando los estudios y la evidencia, nos damos cuenta que es nocivo para la salud, que genera cáncer, entre otras enfermedades. Lo mismo con el huevo. Cuando sale el huevo, nos dicen que no está bien, que produce colesterol, que no hay que comer más de 2 a la semana. Avanzan los estudios científicos y nos damos cuenta que el huevo podemos comer inclusive uno al día, que tiene un tipo de colesterol que es bueno y que no pasa nada. Bueno, Ujú. con los videojuegos pasa algo parecido. Cuando salen, hace unos años atrás, nos venden que ayudan a estimular la atención,
que algunos estimulan el funcionamiento visoespacial, que inclusive algunos nos ayudan a controlar los impulsos o las funciones ejecutivas. Entonces, si bien los padres a la hora de comprarlo, o los adultos, ¿verdad? Inclusive, o sea, los jóvenes en el momento en que lo empiezan a comprar, les parece súper divertido porque las pantallas están diseñadas para generar adicción. Entonces, les parece súper divertido y además estimuló la atención y además estimuló la memoria y otras cosas. Entonces, obviamente ya se va metiendo en las casas bajo algo que es mentira, ¿verdad? Pero que resulta conveniente creer. Avanzan los estudios y empezamos a ver ya más o menos hace 4 años, se empiezan a saltar, digamos, algunas alarmas. Lo vemos en España, lo vemos en China, donde, por ejemplo, una niña que pasó más de 3 días sin querer bañarse, sin querer salir, sin querer, hasta que un momento como que se defecó encima y los padres van y buscan ayuda y se dan cuenta que por no desconectarse o por no querer perder, digamos, ya pasa 3 días sin atender sus necesidades básicas. Y Wow. conforme empieza a pasar esto, empieza a llamar la atención, ¿verdad? Empiezan a ir a consulta y ya desde más o menos hace 3, 4 años empiezan a estudiarlo como si es qué pasa en el cerebro, ¿verdad? ¿Cuáles son estos componentes adictivos que generan? Y lo que se dan cuenta es que, por ejemplo, eh, jugar videojuegos genera la misma cantidad de dopamina que un shot de anfetaminas. Esto lo descubrieron más o menos hace como 3 años o 4. Entonces se dan cuenta que efectivamente hay un estímulo químico en el cerebro similar a una droga, o sea, pasa lo mismo en el cerebro, se dispara el mismo neurotransmisor, se activa el cerebro de la misma forma y se activan las mismas zonas relacionadas con la adicción. Y después en esta evidencia científica se van dando cuenta que se activa el circuito de recompensa. El cerebro se activa como a mí me gusta pensar en el cerebro, que la gente piense con el cerebro como una tela de araña. Y esta tela de araña tiene que ver hay un entretejido, cuando se activa un puntito, digamos, a través de esta tela de araña se activa un circuito. Y el circuito de la dopamina, el circuito de la adicción, efectivamente es el que se activa cuando estamos frente a un videojuego. Entonces, cuando a través de la evidencia científica, de estudios de imágenes, de estudios de neurotransmisores y de ver qué pasa en el cerebro cuando estamos frente a un videojuego, nos hemos dado cuenta que efectivamente tiene todos los componentes adictivos. Sin embargo, en este resumen ejecutivo, sin embargo, no es lo mismo una adicción a un videojuego que una adicción a la cocaína. ¿Por qué? Porque el videojuego uno es más funcional. ¿Y qué quiero decir con funcional entre comillas, verdad? O sea, no está mal visto socialmente. Es como la adicción al azúcar, a la comida, no está todavía tan mal visto socialmente tampoco. Entonces, socialmente se acepta un poco hasta que ya, post pandemia, inclusive durante la pandemia, estamos viendo que la adicción ya saca a las personas de su día a día, ¿verdad? De las necesidades básicas para vivir y para funcionar socialmente. Y ya cuando se vuelve disfuncional, ya el CIE-11, digamos, lo incluye como un trastorno adictivo, igual que las drogas, igual que la pornografía o igual que el gambling, Ah, ¿verdad? O sea, ya incluye como una adicción más. exacto, wow, qué fuerte. Y te quería preguntar, de hecho, o sea, en los criterios diagnósticos, por así decir, se incluye una edad. Mira, sí, o sea, como todos los criterios diagnósticos, se habla de niños mayores de, ¿verdad? Se está hablando de adultos porque es muy difícil hablar de una adicción. Sin embargo, se estipula más o menos 16 años. Ahora, lo estamos viendo antes. Lo estamos viendo antes y más o menos uno cree 16, 17, 18 años porque ya ya somos adultos en teoría, ya los padres nos dejan más libres, ya creemos que tenemos esa independencia. Sin embargo, ya lo preocupante a nivel digamos, de terapia, a nivel de evaluación, es que lo estamos viendo en chicos de 7, 8, 9 años. Entonces, obviamente, si el que nos está escuchando empezó a jugar videojuegos a los 12, 13 años, 14, 15, 16, ya estamos hablando de un cerebro que se desarrolló durante mucho tiempo sin videojuegos, entonces no tuvo el suficiente tiempo de generar los circuitos necesarios para una adicción. Ahora, si el que nos está viendo tiene un hijo de 1 o 2 años y le damos el videojuego a los 3 años, estamos haciéndolo mucho más proclive a generar esa adicción, ¿verdad? O sea, el momento en el que iniciamos con el videojuego, el tipo de videojuego que estamos jugando y la frecuencia de videojuego que hagamos, va a determinar, digamos, que caigamos más en esta adicción. Total. Y que, o sea, qué impacto
imaginarme como este shot de anfetamina que decís vos en el cerebro de un chiquito o una chiquita de 6, 7, 8 años, porque a ver, no sé, o sea, bueno, no sé vos, pero sí, los videojuegos han estado así un montón, pero de antes había que, bueno, o sea, cuando yo podía jugar videojuegos, o sea, yo le tenía que pedir permiso a mami, ¿verdad? Para prender la tele, para, ¿verdad? Conectar como la caja, ¿verdad? El Game Boy, meter el juego, ¿verdad? Como que era como más difícil de acceder, ¿verdad? No sé cómo explicarlo, o sea, tal vez no era como tan sencillo como em, papi, mami, présteme su celular y ya estoy dándole ahí, ¿verdad? Como estoy jugando un videojuego en, no sé, el restaurante al que vamos, ¿verdad? O qué sé yo, haciendo fila en el banco mientras acompaño a mi mamá o mientras estoy yo sola en el banco. O sea, como que siento que ha ido como de, o sea, no, la palabra degenerando tal vez suena como muy fuerte, pero, o sea, más bien ha ido como evolucionando a que los videojuegos realmente ahora están a donde queramos que estén. ¿Verdad? Ya no es como que hay que Perdón, ya no es como que hay que estar en la tele, como te estaba diciendo. Es que es como todo, efectivamente lo que estás diciendo es real, o sea, cuando nosotros veíamos televisión, por ejemplo, no sé, veíamos Friends y entonces veíamos un capítulo y había que esperarse al otro sábado para ver el otro capítulo, no podíamos ver 28 capítulos de un solo como lo hacemos ahora en Netflix, en Apple, en cualquier aplicación. Con los juegos era distinto, a ver, una consola gigante que poníamos y estaba, qué sé yo, Mario Bros. O Dog Hunt o una de esas, que también eran juegos que no tenían esta realidad virtual, que eran juegos que de pronto tenían un componente como más benigno, diría yo, como no tan fuerte como lo que uno ve ahora. ¿Qué es lo que ve ahora? La frecuencia, la facilidad, pero también el tipo de videojuego. O sea, lo que sabemos a través de evidencia científica es que no es lo mismo jugar ahora que por ejemplo, a los hombres les encanta jugar cosas de fútbol, ¿verdad? Partidos de fútbol y lo hacen conectados entre diferentes casas. Cuando estamos hablando de 18, 19 años, gusta mucho eso. Ahora, no es lo mismo eso que jugar Fortnite, por ejemplo, que tiene que ver con matanzas, que tiene que ver con algo muy real, donde la agresión está muy a flor de piel. Ahora, no es lo mismo que yo, qué sé yo, vaya al colegio o vaya a la universidad o vaya a donde sea que tenga que ir y después, algunos días, el fin de semana, quiera jugar un rato para desconectarme. Creo que me ayuda, pero la realidad es que a nadie lo ayuda, pero bueno, yo creo que me desconecto a que todos los días mi objetivo es llegar a hacer eso y dejo de hacer cosas por hacer eso. ¿Me explico? Porque está muy fácil, muy alcanzable. Entonces, cuando comprendemos que la facilidad que tenemos para acceder a los videojuegos, pero a todo, ¿verdad? En este momento, que no estamos postergando esa gratificación, o sea, todo lo que queremos lo podemos tener de manera inmediata, pero que los videojuegos, las redes sociales también, pero en este caso estamos hablando de los videojuegos, pero que los videojuegos activan zonas de nuestro cerebro que están directamente vinculadas con la adicción. Ojo si tenemos predisposición genética a la adicción. Ojo si de pronto nuestros papás tienen adicción a algo, qué sé yo, que al alcohol o que al tabaco o que son adictos al juego o que son adictos a otra cosa o que son ansiosos y como la ansiedad, digamos, se puede ir mutando porque nosotros tenemos esa predisposición genética a eso, ¿verdad? Y vamos a enganchar muy fácil en ese videojuego. Entonces es muy importante tener como muy claro de dónde vengo yo, hasta dónde estoy jugando, cuál es la facilidad de juego y en qué momentos lo estoy haciendo y con los chicos intentar, pues que no lo hagan. Del todo. Del todo. Vos decís que Vos no lo decís hagan que no del lo hagan todo. del todo. Mira, mi recomendación es que no lo hagan del todo. Eventualmente van a tener alguna exposición en algún lado. Van a ir a la casa del amiguito, el amiguito lo va a tener y tal vez lo va a exponer. Ahora, si yo lo compro y si está en la casa, se va a jugar. Si yo compro cochinadas o chocolates, confites y las pongo en la casa, se van a comer. O sea, es como que no podemos tener algo en la casa y pensar que va a tener un uso, digamos, y un horario, porque la realidad es que conforme pasa el tiempo lo vamos perdiendo. Entre más podamos postergar esa compra, es lo mejor. Y la evidencia científica lo dice. Ahora, ¿que es fácil? No, no es fácil, pero nadie nos dijo nunca que la crianza iba a ser fácil. Y menos ahora con tanta tecnología que hay. Exacto. Sí. El otro día, o sea, esto como que no dejo, o sea, escuchándote hablar, no dejo de pensar, perdón, en algo que vi el otro día que estaba escuchando un podcast sobre la dopamina. Bueno, era un neurocientífico y creo que un neuropsicólogo que estaban teniendo la conversación y lo que estaban diciendo
me pareció súper interesante porque realmente esto yo nunca lo había escuchado, y es que nosotros, o sea, hablaron como de la dopamina real y dopamina falsa, ¿verdad? En el sentido de que nosotros antes en el sentido de cuando, o sea, no sé, a ver, no más, ponele 100 años, digamos, no teníamos tanto acceso a la dopamina, ¿verdad? O sea, como, como decís vos, encender nuestros circuitos dopaminérgicos. Em, Estaba pues obviamente, qué sé yo, ¿verdad? Salir a caminar en la naturaleza, comer, ¿verdad? No sé, como este tipo, como hacer las cosas bien, o sea, ¿verdad? Ay, se me fue la palabra en español para esto, el reward, como cuando hacemos algo, la recompensa, ¿verdad? O sea, que nos recompensaran porque somos una buena hija, una buena amiga, ¿verdad? Porque hicimos bien nuestro trabajo, lo que fuera. Pero que hoy en día estamos como sobreestimulados de dopamina, ¿verdad? Porque o sea, vivimos en un mundo en donde, como decís vos, todo nos da ese boost de dopamina, entonces la comida está llena de inclusive químicos, ¿verdad? Que encienden los circuitos dopaminérgicos a pesar de que nosotros no la probemos, ¿verdad? Como por ejemplo el azúcar, ¿verdad? Que le ponen azúcar al jamón, porque aunque a vos no te sepa el jamón dulce, igual el circuito dopaminérgico en tu cerebro se enciende. Qué sé yo, o sea, como este montón de cosas, estamos como sobreestimulando el circuito dopaminérgico y, o sea, a ver, es súper peligroso porque, como decís vos, ¿verdad? O sea, esto nos lleva a ser más propensos a caer en una adicción a una sustancia o a algún comportamiento, como estás diciendo vos. Sí, hay dos aspectos claves de eso que estás diciendo. Lo primero es que si bien asociamos la dopamina a eso de bienestar, que es lo que estás diciendo, ¿verdad? Esa recompensa, eso me siento bien, la realidad función de la dopamina, más allá de hacernos sentir bien, es llevarnos a buscar. O sea, la función Ujú, de la dopamina es hacernos querer más. ujú, ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, como eso que decís al jamón que le ponen agregados de azúcar, efectivamente es para que el cuerpo quiera más, pida ujú, más, coma más. Cuando nosotros hablamos de que un chiquito, cuando le quitamos la pantalla, pide más, llora por más. ¿Qué pasa con nosotros adultos? Ve qué fácil es. ¿Cuánto nos cuesta desconectarnos de las redes sociales? Las redes sociales están específicamente diseñadas para que cada like, cada comentario, cada posteo que tenga una respuesta genera dopamina en nosotros que nos hace buscar más. Voy a poner ujú, otra cosa, voy a poner una foto distinta, voy a comentar sobre eso, porque es ir buscando más. Eso son las redes sociales. Y los videojuegos hacen exactamente lo mismo. Llegué a un lugar, ahora voy al otro, ¿verdad? La dopamina ajá, nos hace buscar más. Entonces ujú, es este neurotransmisor que básicamente se asocia con la adicción. Si quiero más y nunca es suficiente y cada vez quiero más, es adictivo. Ahora, hay otra zona del cerebro que está sumamente sobreestimulada, que viene siendo un poco parte de lo que estás diciendo, que se llama el núcleo estriado. El núcleo estriado es una ujú, zona de nuestro cerebro que se encarga de decidir qué nos gusta en función a qué tan intenso sea el estímulo de respuesta y qué tan bien nos haga sentir. O sea, si yo hago algo, por ejemplo, si yo pongo una foto en redes sociales o si yo gano un nivel en un videojuego, y lo hago rápido y siento muy bien, es muy intenso, pero lo hice muy rápido, a ese núcleo estriado le encantó. Y entonces en esto que me encantó me hace buscar más. ¿Por qué? Porque me sentí muy bien de manera muy rápida. Entonces conforme en la vida voy buscando ese sentirme muy bien de manera muy rápida, ese núcleo estriado se va estimulando y entonces llegamos a un momento en que la vida misma y todo lo que pasa en la vida nos resulta súper aburrido. O sea, yo prefiero estar hablando con 10 personas en WhatsApp que sentarme con mi abuela a conversar porque mi abuela habla lento y tal vez no le sigo el ritmo. Yo prefiero ver un video de una película, un libro que me interesa, antes que leerme el libro, que es súper aburrido, que tengo que pasar hoja a hoja y llegar al final. Yo prefiero no estudiar y hacerme una página de Instagram y tener no sé cuántos seguidores que ir a sacar una maestría. Entonces, al final, el núcleo estriado que está sobreestimulado viene de la mano con todo esto que está pasando y la ujú, vida misma, digamos, nos va decantando unas decisiones que no son las correctas, que tienen un carácter eh, de búsqueda de esa gratificación inmediata y los videojuegos en los más pequeños que tienen cerebro en desarrollo, digamos, van deformando este desarrollo sano del cerebro. Y en los adultos estoy hablando 18, 19, 20, 25, 30 años, que todavía tenemos un cerebro en desarrollo, bueno, yo ya no, pero que todavía tienen un cerebro en desarrollo, se puede ir modificando, digamos, de una forma que no queremos, de una forma negativa.
Entonces hay que tener Ujú. mucha atención a la frecuencia, a la intensidad y a la forma que estamos jugando este videojuego o que estamos exponiendo a los más chicos. Sí, sí, y eso que decís me resuena montones con, o sea, también se ve mucho en terapia, ¿verdad? O sea, en el espacio terapéutico, em, hay gente que a veces llega y es como, quiero ya, quiero la solución ya, o sea, quiero una pomada canaria, quiero que me quite esto, ¿verdad? Y es como, así no funciona, el cerebro así no funciona, ¿verdad? No puedes, o sea, no hay una solución rápida y también por eso es que creo que existe como tanta aversión entre los psicólogos y las psicólogas acerca, o sea, sobre estas personas que prometen como esta solución rápida a tus problemas, ¿verdad? Como diferentes pseudociencias que han salido, ¿verdad? A prometer el mundo y el cielo, ¿verdad? Que a través de, no sé, 5 sesiones estás curada, 5 sesiones te reprogramaste el cerebro, 5 sesiones tal y tal cosa, cuando va en contra, como decís vos, de la ciencia, o sea, va en contra de lo que sabemos a ciencia cierta de cómo funciona el cerebro. Em, pero responde muy bien a esta cultura como de la inmediatez, o sea, de lo quiero ya, lo quiero rápido, no quiero bretear por esto, no me quiero incomodar por esto, ¿verdad? Em, y sí, o sea, definitivamente yo creo que, a ver, los videojuegos son como un fruto de esta cultura, ¿verdad? Totalmente. Claro, y si de pronto nos está escuchando alguien que tenga, no sé, 20, 22, 23 años y diga, bueno, pero yo no juego tanto, juego solo los fines de semana. Entonces aquí la pregunta siguiente es, está bien, vamos a ver si no hace mucho videojuego. ¿Cuántas horas al día pasa conectado a redes sociales? Ujú. Entonces, cuando empezamos a jugar, a sumar el videojuego, más las redes sociales, más muchas otras actividades que están relacionadas con esta dopamina de buscar más, ya estamos entrando en hasta una cierta disfuncionalidad, ¿verdad? O Ujú. sea, tal vez si el trabajo no implica estar frente a redes sociales, estamos hablando de eso. Ahora, ¿en qué me Sí. hace mal? ¿En qué genera ansiedad? ¿En que estamos hablando de una pandemia silenciosa? ¿En que no sabemos si hay antecedentes de alguna enfermedad mental en la familia? Entonces, de una u otra forma, nos estamos dejando de cuidar aspectos claves que tienen que ver con salud mental y estamos haciéndonos más proclives a la adicción. Otra de los componentes fundamentales para el videojuego, por ejemplo, es que normalmente, si bien entre el fin de semana podríamos jugar de día, tal vez una persona, que un niño que va a la escuela, una persona que trabaja o que va a la universidad, tal vez juega en la noche. Y entonces en la noche tenemos esa luz que emite la pantalla, que es una luz sumamente dañina para las células que están en los ojos. Los ojos son la única parte del cerebro que está expuesta al mundo y en esta exposición al mundo recibe luz y esa luz que entra a través de estas células que tenemos en los ojos, digamos, llega al cerebro y le indica cosas al cerebro. Hoy, por ejemplo, sabemos que hay una asociación directa entre la luz que recibimos en la noche y se altera todo lo que tiene que ver con el cortisol. El cortisol, eso que sabemos que produce cuando nos estresamos, digamos, hay una relación directa entre el exceso de luz en la noche o ese tipo de luz en la noche, digamos, y una alteración de todo el ritmo del cortisol que tiene que estar sano durante el día y la noche. Hoy también sabemos que ciertos movimientos oculares, o sea, la forma en la que se mueve el ojo, puede estar directamente vinculado a disparar un trastorno de ansiedad o a inclusive relajarnos. Entonces, Wow. ¿cuál es el movimiento del ojo que estamos llevando en esos videojuegos? O sea, ¿qué estamos jugando y cuál es el movimiento del ojo? Pero además sabemos, uno de los datos que es más sorprendente es que el cerebro no distingue lo que es real de lo que es imaginario. Estaba a punto de decirte eso. Claro, Sí. bueno, ves que, por ejemplo, yo en este momento empezamos a hablar de que, qué sé yo, de que algo está pasando en Costa Rica y posiblemente las dos nos preocupemos de que pase algo, de una catástrofe, y no es que nuestro cerebro dice, no, bueno, no nos va a pasar nada, no, nos preocupamos igual, producimos la misma cantidad de estrés, el mismo cortisol, y la realidad es que cuando una persona está enfrente de un videojuego de matanza, de agresividad o de otras cosas, su cerebro lo está viviendo como una realidad. Y esa realidad Ujú. implica cortisol y ese cortisol implica estrés y ese estrés implica un montón de enfermedades que vemos hoy a nivel mundial que están vinculadas con el cortisol. Entonces, al final el videojuego, más que una adicción, también es un problema para nuestra salud mental. Total, sí, totalmente. Justo te iba a decir eso, ¿verdad? Como que al final de todo, el tema de que el cerebro no sepa distinguir entre lo real y lo imaginado, em,
yo creo que aquí es como un punto clave, ¿verdad? Porque, a ver, sobre todo con los videojuegos que ahorita están saliendo de realidad aumentada o realidad virtual o artificial, ¿verdad? O sea, que se ponen como los anteojos estos y, o sea, literalmente están en otro mundo, ¿verdad? Están en otro mundo que no es en el que están físicamente. Y el cerebro no lo sabe, y digamos, no sé, bueno, han hecho varios estudios, o sea, yo sí sé que han hecho varios estudios en donde con tan solo enseñarle fotos a estudiantes universitarios de escenas de crímenes, ¿verdad? Donde había sangre, un cuerpo, etcétera, heridas, etcétera. O sea, ni siquiera algo tan explícito, ¿verdad? Como a veces se ve en los videojuegos ¿verdad? Que se decapita y así. Hubo una respuesta del cuerpo en donde se estresó el cuerpo entero, ¿verdad? O sea, se empezó, o sea, el ritmo cardíaco subió, la respiración se agitó, las glándulas de, ¿verdad? De sudoración como que también se activaron, o sea, hubo una respuesta de estrés, aunque sea, o sea, y lo que quiero que quede claro es que aunque sea inconsciente, ¿verdad? O sea, aunque digamos, vos estés jugando el videojuego y le estés pasando increíble, ¿verdad? No sé, matando a todos estos personajes, tu cuerpo biológicamente está estresado y está probablemente nadando en un cóctel de cortisol, ¿verdad? Porque esa es la respuesta que está teniendo. O sea, tu cerebro en ese momento lo que está, o sea, está siendo estimulado a sangre, violencia, ¿verdad? Y nuestro cerebro obviamente va a responder acorde a eso. Efectivamente, yo inclusive invitaría a los que nos están escuchando si se pregunten si tienen tics, si tienen, por ejemplo, un movimiento ocular distinto, si se les está cayendo el pelo, si tienen enfermedades de la piel como tipo acné, ¿verdad? O algo que no tengan un conocimiento de dónde viene, si tienen colitis, gastritis, si tienen alguna enfermedad que tenga que ver con inflamación, todo lo que termina con itis. ¿Y por qué los invitaría a eso? Porque hoy sabemos que el exceso de cortisol en nuestro cuerpo, el exceso de inflamación, genera inflamación en muchos órganos y esta inflamación se traduce en enfermedades físicas y en enfermedades mentales. Por otro lado, están alegando mucho que están perdiendo la memoria, que no se acuerdan de las cosas igual, que están teniendo cambios de ánimo abruptos, que están irritables, o sea, cuestionarse un poco cómo están en esos, porque muchas veces tenemos, qué sé yo, acné o alergias y pensamos, no, bueno, voy a donde el alergólogo y ya está, a ver qué me receta, ¿verdad? O te voy donde una dermatóloga y voy a ver qué me da. Y la realidad es que eso es cortisol en el cuerpo, empezó en el cerebro, se generó una inflamación que trascendió a otros órganos y por eso las enfermedades que estamos viendo en este momento que tienen que ver con una inflamación. Entonces, si bien los videojuegos pueden ser una causa, también tiene que ver con el mal manejo del estrés, malos hábitos de vida, entre muchas otras causas, pero el videojuego suma en negativo, ¿verdad? Ujú. Y más bien, perdón, te iba a preguntar eso, o sea, esto que estás diciendo podría también aplicar, o sea, es una estadística que podría también aplicar a usuarios, o sea, personas que usan mucho redes sociales, que usan mucho la computadora, o no, o esto es una estadística que es solamente para personas usuarias de videojuegos. En realidad, esto es una estadística que tiene que ver con inflamación a través del exceso de cortisol que se está padeciendo por muchas causas, ¿verdad? El Ok. uso de pantallas en sí, el uso de pantallas en sí está generando daños colaterales, vamos a decir así. O sea, Ujú. los videojuegos, ¿verdad? Si bien en sí es adictivo, en sí el cuerpo no diferencia el cerebro lo real de lo imaginario y esto produce cortisol. Además tiene estas luces en la noche que retrasan la aparición de la melatonina y por ende alteran todo lo que tiene que ver el ritmo de del cortisol. Por otro lado es agresivo y hoy hemos visto en investigación científica que la agresividad en los videojuegos genera una habituación en el cerebro, entonces yo me acostumbro a esa agresividad y después respondo con la misma agresividad en la calle porque ya mi cerebro cada vez va normalizando más la agresividad que va teniendo en los videojuegos. Eh, pero aparte de eso, todas las pantallas, o sea, el exceso de trabajo de manera virtual, el exceso de redes sociales, el exceso de películas o series de entretenimiento, ese exceso de uso de pantallas está teniendo afectación sin duda alguna en el exceso de cortisol que tenemos y por ende de la inflamación. No es la única causa, insisto, porque las pantallas nos limitan a hacer otras cosas. Por ejemplo, ¿qué hacemos ahora en fin de semana? En el descanso, nos tiramos en la cama y vemos una película.
Y la realidad es que para tener salud mental tenemos que salir y movernos, tenemos que Ujú. oxigenar el cerebro, tenemos que estar en contacto con la naturaleza, oler los olores, por ejemplo, del ciprés, que están vinculados con Ajá. salud mental, exponernos al sol. Entonces, lo que hacemos frente a las pantallas y lo que dejamos de hacer por estar frente a las pantallas han generado un exceso de cortisol en nuestro cuerpo y por ende inflamación, no solo los videojuegos. Ujú. Y creo que, o sea, justo esto que acabas de decir, como que regresa al punto que estaba diciendo hace unos minutos de lo de la dopamina real y la dopamina falsa, ¿verdad? Que es como esto que estaban diciendo estos profesores de universitarios en el podcast que hablaban de eso, ¿verdad? O sea, como antes o sea, como las maneras de divertirnos o de pasar nuestro tiempo libre como humanidad eran pasar en comunidad, o sea, ¿verdad? Como que compartir, salir a la naturaleza, mover el cuerpo, porque realmente no existían pantallas, o sea, y es que o sea, ver, las pantallas como las conocemos hoy existen hace, no sé, 10 años tal vez, ¿verdad? O sea, el tema como de en serio que el iPad, que el iPhone, que el Android, que los teléfonos inteligentes, o sea, eso en el 2011 no existía, ¿verdad? No como es hoy. Entonces, ellos estaban hablando cómo hay que volver a acostumbrar al cerebro. Y a ver, las pantallas llegaron para quedarse, ¿verdad? Yo no creo que sea posible montarle la guerra ¿verdad? Y como rebelarse, o sea, ya no se pudo, ¿verdad? O sea, ya se volvieron como necesarias para nuestro trabajo, o sea, para poder estar grabando esto con vos, para un montón de cosas. Pero ellos sí estaban hablando como de tratar de reaprender o de cambiar la manera en la que nuestro cerebro obtiene esa dopamina. Entonces, en vez, como justo lo que estabas diciendo vos, o sea, en vez de echarnos a ver todo el domingo, ¿verdad? No sé, las dos temporadas o la temporada entera de tal serie, ¿verdad? Ir y, no sé, salir y caminar al perro, como decís vos, ir a alguna parte con naturaleza, compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, qué sé yo, ¿verdad? O sea, como buscar actividad, estar en el sol, ¿verdad? O sea, como buscar actividades y acciones que hagan, o sea, que nos den esa dopamina, que sí, no se siente ese chuzazo como cuando uno, ¿verdad? Tal vez juega el videojuego, pero a largo plazo es lo que nos va a cuidar nuestra salud mental. Sí, efectivamente, o sea, el problema es que si bien hace más o menos 10 años estamos hablando de esto, ya somos suficientemente adictos a las pantallas y efectivamente vinieron para quedarse. Entonces, ahora lo que nos toca es de manera consciente buscar la salud mental, porque si no la buscamos es muy fácil sumergirse en las Ujú. pantallas, porque sirven para todo, sirven para entretenimiento, para conectarse, para trabajar, para absolutamente todo. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, es efectivamente tomar conciencia de a dónde tenemos que ir a buscar, en qué lugares, de qué manera tenemos que ir a buscar estos espacios que generen que nuestro cerebro de pronto funcione sanamente para tener una relación más sana con las pantallas. Ujú. Sí, y bueno, y con los videojuegos para las personas que, ¿verdad? Que les gusten. O sea, creo que el tema de la funcionalidad aquí me imagino que es muy importante, ¿verdad? Como, Yo creo que cuestionarnos un poco la cantidad de videojuegos, los momentos de videojuego, qué estoy dejando de hacer porque quiero hacer videojuego, cuál es el tipo de juego que me gusta, cuál es la edad que tengo, o sea, todos esos son factores que debemos de considerar cuando estamos hablando de un videojuego, ¿verdad? O sea, si estamos hablando de una persona, no sé, de 25 años, que es una persona que ya sacó sus estudios, que está trabajando y que le divierte jugar al fútbol y que, no sé, los viernes en la noche se juntan 4 amigos, 5 y juegan eso, está bien, o sea, no estamos diciendo que eso esté mal. Ahora, esa otra persona que lo único que quiere es jugar eso y que está dejando de hacer otras cosas porque solo quiere jugar eso, que se está desconectando o de su familia o de sus necesidades o de su trabajo, de sus estudios para jugar, ya de pronto nos tiene que llamar un poco la atención y tenemos que darnos cuenta que estamos volviéndonos disfuncional. Y en esa disfuncionalidad ahí tenemos que pedir ayuda. Como todo en la vida, yo creo que efectivamente, como lo dijimos, las pantallas vinieron para quedarse y cuando estamos hablando de los más chiquitos, no les podemos dar una pantalla y pensar que la sepan usar, porque si ya nosotros, ¿verdad? Nos genera adicción, a unos más pequeños también. Entonces, a los niños,
ir dándolas con cautela, ir viendo bien qué estamos dando, entender un poco que no es lo mismo estudiar a través de una pantalla, leer a través de una pantalla, un videojuego, una película, ¿verdad? Todo es distinto y se tiene que ir dando de manera regulada y supervisada. Y en un adulto, pues tenemos que de manera consciente buscar ese desconectarnos de la pantalla para poder conectarnos con la vida real y todo lo que nos ofrece la vida real, ¿verdad? Total, total. Y es que con esto que decís, súper, súper lindo, ¿verdad? Vienen, o sea, surgen en mí como un montón de, como de preguntas y comentarios, ¿verdad? O sea, inclusive como con el tema del metaverso, no sé si, o sea, no sé si vos has visto eso, ¿verdad? Pero a mí sinceramente me asusta, ¿verdad? Como las implicaciones que eso puede tener. Em, no sé si los que y las que nos están escuchando me van a caer, pero a mí me parece como distópico, ¿verdad? O sea, me parece como algo que uno ve en una película de miedo de ciencia ficción, ¿verdad? Como todo el mundo pegado a un aparato, como totalmente dormido, pensando que está viviendo una vida que es totalmente irreal, ¿verdad? Como que amarrado ahí a... Ya en China estamos viendo personas que están teniendo relaciones a través de la virtualidad, o sea, ya estamos viendo, o sea, en ellos estamos viendo lo que va a pasar un poco acá y efectivamente el metaverso es una más de todas las cosas que vienen, ¿verdad? Ahí por otro lado también estoy leyendo el chip que nos vamos a poder poner en el cuerpo como para que el teléfono lo podamos ver de una forma distinta, o sea, hay un montón de cosas que vienen, o sea, la tecnología avanza y con el avance de la tecnología vienen un montón de propuestas que no sabemos el impacto que tiene en el cerebro y sin duda los cerebros van a ir cambiando conforme vamos recibiendo todo esto que va pasando. Tenemos un cerebro que se va adaptando, como se ha venido adaptando a lo largo de la vida y que va mutando. Sin embargo, este, el objetivo final es tener salud mental. El objetivo final es utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance, hablemos de pantallas o hablemos de lo que sea, pero tener nosotros bienestar. Y si algo de lo que hay alrededor de nosotros lo estamos usando en exceso y nos genera intranquilidad, ansiedad, depresión, aumento de suicidio en adolescentes, o ganas de morir, ¿verdad? O que sentir que no somos parte de, que no somos tan cool como, entonces ahí ya nos tenemos que cuestionar un poco esto que estamos usando alrededor, la forma en Ujú. la que lo estamos usando y qué tanto está impactando nuestra salud mental. Entonces, las pantallas son como todo, ¿verdad? Van a ir avanzando y nos vamos a tener que ir cuestionando un poco la funcionalidad y el uso que le estamos dando en nuestra vida. Súper de acuerdo con vos, sí, totalmente, totalmente. De verdad que muchísimas gracias. O sea, hoy aprendí un montón. O sea, siento que de verdad estoy como en una clase porque a mí me parece increíble cuando lo que uno como que ya sabe se aplica en diferentes como áreas de lo que está pasando en la vida real, ¿verdad? Y creo que esto de los videojuegos es un tema que no se está hablando porque la gente que debería de escucharlo o que debería de estarlo hablando no lo quiere hablar porque les gusta demasiado y no quieren escuchar que les digan, ¿verdad? Básicamente lo que acabamos de hablar acá. Pero creo que es necesario, como decís vos, ¿verdad? Así como la gente que en algún momento fumó o la gente que en algún momento le gustaba demasiado el trago, lo que sea, o sea, tomar decisiones también informadas y educadas, ¿verdad? O sea, como decís vos, saber qué es lo que estamos haciendo, qué decisiones estamos tomando y bueno, y si las vamos a tomar, poder contrarrestarlas, como decís vos, con otras acciones y otros hábitos y otras cosas que van a ser necesarias para poder mantener la salud mental y nuestra salud integral en general. Te agradezco montones por compartir tu conocimiento con nosotros. No, a vos, gracias a vos, Alexa, por la invitación y la verdad ha sido un gusto. Espero que por lo menos no satanicen los videojuegos, pero que los vean desde un lugar más crítico, que lo incluyan en el hogar en caso de que lo deseen desde un lugar mucho más cuestionado, ¿verdad? Y que si lo están usando, Ujú. digamos que también lo usen desde un lugar más consciente, que el objetivo es ese, Ex- ¿verdad? Que cada uno exacto. desde los recursos que tiene haga lo mejor que puede con lo que tiene. Exacto, totalmente de acuerdo con vos, mil gracias. Y A muchas vos. gracias, y muchas gracias a ustedes por estar escuchando. Ya saben que si esto es un contenido que les gusta, que disfrutan, que aprenden, nos pueden apoyar gratuitamente dándole like, comentando, compartiendo en sus redes sociales a propósito de las pantallas, con sus grupos en WhatsApp. Y pues, ¿verdad?
con la mayor cantidad de gente que piensen que esto le puede interesar. Y si nos quieren apoyar monetariamente, también pueden hacerlo a través de www.patreon.com/no pasa nada oficial. Muchas gracias por escuchar y nos vemos. Chao.